Hasta luego. En los últimos años, sobre todo te diría en los últimos 3 o 4 años, hubo un crecimiento enorme de un sector que se convirtió en una industria bastante próspera, que era la cervecería artesanal. De hecho, después eso, desde ya, empezó a verse en la calle, en la zona de Palermo ni hablar. Bueno, Mar del Plata también. Mar del Plata empezó, te diría que la más grande, todo. la más importante empezó en Mar del Plata, ¿no? Y la cervecería artesanal, ustedes recuerden que las cervecerías artesanales que daban a la calle, un mundo de gente. Sí. Era un mundo de gente. Acá cerca del canal tenemos un montón. Claro, sí. Pero además cuando llegábamos y cuando había gente era... porque además como en general no tienen, viste que no tienen muchas mesas, muchas tienen la modalidad de las mesas así medio comunitarias. Entonces, mucha gente. Claro, ahora se paralizó absolutamente todo, pero además es un sector que es muy probable que tarde bastante tiempo en poder reactivarse, al menos devolver a lo que era su normalidad. Ferrari, ¿cómo está? Leonardo Ferrari es integrante de la Cámara de Productores de la Cervecería de Cervezas Artesanales. ¿Cómo estás? Hola Antonio, buen día, ¿cómo andás? Gracias Bien. Por darnos un espacio. No, por favor, me imagino que está, claro, es el sector golpeadísimo. Sí, somos uno de los primeros en haber cerrado y como vos decías, probablemente de los últimos en volver a resucitar, porque la cerveza artesanal se desarrolló, floreció, apuntando al modelo comercial que iba a bares y restaurantes y muy débil en el canal claro, los de supermercados o de almacenes de proximidad, digamos, envasado. Así que para la mayoría de nosotros la venta se derrumbó. Acabamos de hacer una encuesta entre productores de toda Argentina, la cual respondieron 425 cerveceros, que es más o menos el 80% del universo nacional, y el 90% manifiesta haber perdido al menos el 90% de la venta. Y sí, ¿qué te queda? A ver, el que tiene restaurante o... Bueno, en el caso de Antares, por ejemplo, que es la platense, la inicial, te diría, de todo esto, tiene sus propios restaurantes, eso está cerrado, punto. Sí, claro. Los que proveen restaurantes están cerrados. Algunos venden la cerveza en los supermercados. Claro, lo que vos decís, venta minorista mínima, ¿no? Sí, en mi caso, nosotros sí comercializamos en latas y en botellas, pero algo marginal, justamente porque las fortalezas que tenés que tener para comercializar en supermercados y a través de distribuidores no son las de las pymes. Tenés que tener mucha espalda financiera y tenés que tener capacidad de negociación con jugadores que son mucho más grandes que vos. Entonces, la mayoría de nosotros había optado, bueno, en el caso de Antares era el 85%, pero para casi todo el sector, casi el 100% de la producción iba a bares y restaurantes, que era donde teníamos nuestra oportunidad. Aclaremos que el consumo, porque una cosa es lo que vos podés vender y no competís en un supermercado. Ahora, el consumo de cerveza, la cerveza artesanal en el consumo total, empezó a tomar un papel enorme, sí, en lo que es la salida. Vamos a tomar una cerveza con amigos, sí tiene un rol protagónico, sobre todo en las grandes ciudades, pero a nivel litros de cerveza que se venden en Argentina es un 3%, o sea, es todavía un nicho. Claro. Y en este punto me quiero detener un poquito, si me permitís, para contar, diferenciarnos los artesanales de las industriales, porque nos pega más fuerte que a los demás, porque al no tener, por ahí el consumo de cerveza en la casa no cayó tanto, no tengo datos oficiales, pero se supone que cayó muy poco, o casi nada, y entonces está considerado una industria esencial, la cerveza, porque es un alimento, según lo define el Código Alimentario, y las fábricas de cerveza pudieron seguir fabricando y comercializando cumpliendo los protocolos sanitarios, y eso hace que no estén alcanzadas dentro del programa de subsidios que lanzó el gobierno para pago de parte de los salarios. Entonces, cerveza no está incluida porque como es una actividad que pudo seguir desarrollándose, pero la cerveza artesanal
se murió. Entonces nosotros estamos pidiendo a gritos que se habilite los subsidios para las pymes que producen cerveza. ¿Cuándo, Leonardo, ¿cuándo pidieron esto? Y desde hace 10 días, sí, enviamos cartas de la Cámara Artesanal de Argentina al Ministerio de Producción, de Economía. ¿Y? Nosotros sabemos que el espíritu del gobierno es que estemos, porque así nos lo han manifestado y así creemos que se vienen comportando, pero al día de hoy todavía los que solicitamos ser incluidos en el programa ATP todavía no estamos siendo admitidos. Bien. Una buena noticia es que la gastronomía sí está admitida como categoría, entonces nuestros clientes tienen menos chance de morirse en el intento, están teniendo una ayuda que realmente no es suficiente, pero es algo, el pagar el 50% de los salarios. Pero bueno, las cervecerías artesanales estamos con los pelos de punta porque no estamos entrando en ese programa. Claro. Ahora, en España ya se están preparando para la vuelta de los bares, para el famoso terraceo con mamparas. ¿Cómo te imaginás vos la vuelta, Leonardo? Y yo me imagino que la vuelta va a ser demorada, por un lado. Me imagino que si tuviéramos que volver para cuando sea totalmente seguro, no volveríamos más. Entonces, en ese contexto, me imagino que vamos a volver con algunos protocolos sanitarios que van a hacer que sea distinta que antes, ¿no? Por ahí. Mayor distanciamiento, sí, para volver con una cerveza y que esté seguro, no va a poder ser el nivel de roce que teníamos antes, claramente. Leonardo, muchas gracias, gracias por tu tiempo. Gracias, Antonio y equipo, y por darnos este lugar. Un abrazo. Muchísimas gracias. Claro, empezás a mirar actividades, empezás a encontrar... Y la letra chica es fundamental. Claro, pero además, es lo que dice Jimena, detrás de cada actividad hay mucha gente. Hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, que se le en este caso, fíjate, claro, cero, no tenés 90% menos de actividad, y en muchos casos pasa esto, y tenés mucha gente que está trabajando, que se queda sin trabajo, que tal vez no puede pagar. Atrás empieza el arrastre, ¿no? No podés pagar colegio, no podés pagar a veces algún servicio esencial, no podés empezar, y ya la verdad que tampoco te queda mucho para dar de baja. Y está muy difícil. Y la letra chica, claro, es central, porque dentro de una misma actividad tenés sectores que no tienen nada que ver con... Fíjate que en cervezas, pues hay que siempre recordar esto, las actividades que siguen trabajando no son factibles de auxilio por parte del Estado, porque vos seguís trabajando. Pero en una actividad, es decir, las cerveceras, claro, tenés un sector que no está trabajando. Y realmente es angustiante. Por eso hacíamos mucho hincapié con Rubén hoy, explicar cómo son los programas primero, para no equivocarse, para no confundirse, y segundo, tienen que agilizarlos. Sí. Porque vos le decís hoy a un pyme chiquito, espero la semana que viene, al 7 de mayo, lo está matando. ¿Sí? En semejante marco de incertidumbre mundial, 24 horas tenés que tratar de dar, aunque sea mínimas certidumbres, agilizar las cosas. No queda otra. Si lamentablemente no hay otra, porque no hay otra, es sí o sí, hoy tenés que auxiliar por parte del Estado, pero hay que hacerlo rápido, lo mejor posible, porque se la está pasando muy mal. Hay sectores, hay mucha gente que lamentablemente no tiene un horizonte mínimo y además, cuando no te empieza a entrar un peso y ves que no podés empezar a pagar una cuenta, que tenés que empezar a reducir el supermercado, ya es desesperante.